difíciles. Salud, bienvenida Yasmín, qué bendición tenerla aquí en este aprendizaje. Bienvenida hermana amada, que el Señor me la bendiga. Y les contaba que fue una semana difícil, hermanas, porque la verdad es que tenemos que atravesar diversas pruebas. Dice la palabra que nos sintamos bienaventurados cuando nos hallamos en diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce constancia. Y esa palabra me encanta mucho, hermanas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en pruebas tenemos dos salidas. O buscamos nuestros propios medios para resolver el problema y nos alejamos de Dios, llenándonos de afán, llenándonos de ansiedad y tratando de buscar la solución para resolver lo que nos acongoja, o volvemos nuestra mirada al Señor, como dice la palabra, puestos los ojos en Jesús. Y es ahí donde la obra de Dios empieza a hacerse en nuestro corazón. Y es ahí donde esa constancia se desarrolla. ¿Por qué? Porque usted empieza a desarrollar hábitos espirituales. ¿Sabe que un amigo me enseñaba esto? Que la angustia, decía él, es una puerta que Dios usa para que entremos y desarrollemos hábitos espirituales. De tal manera que cuando la angustia desaparezca, los hábitos espirituales permanezcan. Y bueno, hemos estado en ese desarrollo de hábitos espirituales, tratando de ser obedientes a Dios y tratando de descansar, de entrar en ese reposo de Dios para tomar nuevas fuerzas y que esa presión arterial se normalice. Y bueno, puedo decirles, hermanas, y aquí me ven, que me siento mucho mejor de salud. Así es que gloria a Dios, gracias por sus oraciones, gracias por todas esas hermanas que me escribieron diciéndome que estaban orando por mí. Sé que esas oraciones son las que nos mantienen de pie. Amén. Así es que, hermanas, hoy preparadas, siéntese. Yo le decía, Dios tiene una palabra para ti, ¿quieres escucharla? Así es que tome papel y lápiz, porque hoy vamos a leer Nehemías capítulo 11. Y el tema es, ¿hay voluntarios? ¿Hay voluntarios? Y vamos a irnos a eso, a los primeros dos capítulos de Nehemías. De Nehemías 11 dice, los jefes del pueblo habitaron en Jerusalén, pero el resto del pueblo echó suertes para que 1 de cada 10 fuera a vivir a Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los hombres que voluntariamente se ofrecieron para habitar en Jerusalén. Wow, mire, hermana, hemos llegado al capítulo 11 de Nehemías. Increíblemente ya solo nos faltan 3 capítulos y terminamos este libro. Y bueno, ya el muro está terminado. Nehemías se ha tenido que enfrentar a duras batallas contra esos adversarios que se levantaron, tanto externamente como Sanballat, Tobías, Gesén el árabe, pero también adversarios internos que en determinado momento trataron de traer temor y desánimo a los que estaban construyendo. Sin embargo, tanto Nehemías como los constructores se mantuvieron en pie y la obra está terminada. No solamente en lo físico, no solo el muro, sino que también en lo espiritual. Ellos han hecho un pacto de volverse a Dios, un pacto de caminar en su propósito. Y bueno, pareciera que todo está ya tomando forma, pero ahora Nehemías se está enfrentando a un nuevo problema. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y yo sé que esta noche Dios tiene un reto, un desafío para usted y para mí. Ahora, el gran principio que debemos de recordar
al leer el Antiguo Testamento es que lo que le sucede a Israel a nivel físico representa lo que nos está sucediendo a nosotros a nivel espiritual. Es decir, hermanas, que Dios es nuestro constructor y nosotros somos esa nueva Jerusalén que ese constructor está haciendo. El Nuevo Testamento nos dice que está edificando una ciudad con ciudadanos llamada la Nueva Jerusalén. Ahora, no es como la antigua, que ha sido construida con ladrillos, con mortero, sino una nueva ciudad edificada con piedras espirituales, que son llamadas piedras vivas. Piedras vivas. ¿Y quién cree que son esas piedras vivas, hermana? Somos nosotras. Fíjese bien, mire qué linda esta palabra en Primera de Pedro 2:5. Si una de las hermanas me hace el favor de copiar ahí los versículos. Dice, y ustedes son las piedras vivas. ¿Quiénes son las piedras vivas? Digan esta noche, yo soy una piedra viva. No es usted, hermano, un pedazo de toposte, no es usted un pedazo como el mundo nos quiere ver. En esta noche Dios te dice, tú eres una piedra viva. Tú eres una piedra viva, pero te lo que tienes que creer, mi hermana. Entonces dice, ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Amén. Ahora, fíjese bien. El propósito de Dios es que esta nueva Jerusalén esté habitada por personas redimidas. Ahora, con esto puesto en mente, nosotros vamos a leer este capítulo 11 de Nehemías para entenderlo mucho mejor. Y vamos a ver que el capítulo 11 narra los esfuerzos de Nehemías por poder poblar de nuevo Jerusalén. Ahora, aunque el muro de la ciudad ha sido edificado, al llegar a este punto, Nehemías descubre que tenía un gran problema. Y aquí esto es algo emocionante, hermana. ¿Sabe cuál era el problema? Tenía una ciudad estupenda y bien defendida, pero sin personas. Eran unos cuantos los que habitaban en Jerusalén. Y el problema mayor era que las personas, la mayoría del pueblo, vivía en las afueras de Jerusalén y no quería moverse a la ciudad. Estaban en su comodidad incómoda. Mire, esto me hizo pensar tanto en mí misma, hermana. Porque dice en el pasaje que leímos, habla de la ciudad santa, de la ciudad donde habita el Señor. Voy a subir un poco esto porque les quiero enseñar que yo tengo aquí arriba un cuadro, no sé si lo alcanzan a ver, un cuadro que me regaló mi mami acerca de la ciudad santa, y sabe que yo oro pidiéndole a Dios que me dé el privilegio de ir a conocer la ciudad de Dios. Ahora, esa ciudad, hermana, ya estaba lista para ser habitada, pero el pueblo no quería moverse, porque eso implicaba ciertas consecuencias. O sea, en primer lugar, fíjense bien, los que no eran judíos miraban a los residentes de Jerusalén, no los miraban bien a los residentes de Jerusalén, porque eran excluidos debido a sus creencias religiosas. Había de parte de los que no eran judíos como una exclusión de esta gente que vivía en Jerusalén
porque quizás los veían demasiado religiosos y no querían tener como mucho trato con ellos. En segundo lugar, para trasladarse a la ciudad, tenían que reconstruir sus casas y restablecer sus negocios, lo que implicaba una fuerte inversión de tiempo, de dinero y de esfuerzo. Entonces ellos decían, bueno, ¿para qué nos vamos a mover a la ciudad si aquí estamos tan chévere viviendo? Además nos ha costado levantar esta casa. Se negaban a reconstruir una casa en Jerusalén. Se parece a nosotros, se parece mucho a la hermana Vero, hermana. Y en tercer lugar, vivir en Jerusalén implicaba una estricta obediencia a la palabra de Dios por la gran presión social y por la proximidad de vivir cerca del templo. Entonces, no solo era el esfuerzo en reconstruir el tiempo, el dinero, sino también que implicaba, hermana, el hecho de tener, bueno, que estar bien alineado con Dios, una estricta obediencia, porque estoy viviendo cerca del templo. Ahora, ante estas dificultades, ¿cuál fue la respuesta del pueblo? ¿Qué fue lo que el pueblo hizo? ¿Qué fue lo que el pueblo decidió, mis hermanas? Fíjese bien. Vámonos al versículo 3 del capítulo 11. Oiga, dice, la siguiente es una lista de los nombres de los funcionarios provinciales que fueron a vivir a Jerusalén. Oiga lo que dice entre paréntesis y explica. La mayoría del pueblo, de los sacerdotes, de los levitas que tenían que estar en el templo sirviendo a Dios, de los sirvientes del templo y de los descendientes de los sirvientes de Salomón, siguieron viviendo en sus propias casas en las diversas ciudades de Jehová. ¡Wow! ¿No le parece a usted que es para abrir los ojos así y decir, ¿cómo es posible? Yo pensaba, bueno, si eran sirvientes del templo, si eran los sacerdotes, si eran los levitas, ¿no les quedaba mucho mejor vivir cerca del templo? Pero se da cuenta, hermana, cómo ese gran enemigo que nosotros tenemos, que es nuestra comodidad. Porque uno de los principales enemigos de la iglesia actual es la comodidad. Y por estar en esa comodidad incómoda que yo le llamo, hermanas, porque pienso que es exactamente cuando nos sentamos a ver una película y nos acomodamos en el sillón y pasamos 1 hora y media todas dobladas en el sillón y sentimos que estamos cómodas. Pero cuando nos tenemos que levantar, nos levantamos como el pollo campero, tiernas, jugosas y crujientes, hermanas. Porque nos crujen todos los huesos y empezamos a sentir el dolor de haber estado acostadas en una posición no adecuada. Y lo mismo nos sucede y le sucede a nuestras vidas cuando nosotros estamos en esa comodidad que nosotros creemos que es comodidad, que Dios nos está haciendo un llamado, porque Dios nos quiere bendecir. Vivir en la ciudad santa era una bendición, porque era estar cerca del templo y era estar cerca de la presencia de Dios. Pero el pueblo decidió seguir viviendo en sus casas, dice en Ageo, casas artesonadas, casas elegantes, casas que se preocuparon ellos por construir. Incluso si usted se va a Ageo, usted ve que hay un fuerte llamado de atención para el pueblo, porque les dice, ustedes siembran mucho y recogen poco, y el salario se les va como en una bolsa rota. ¿Por qué? Porque mi casa está descuidada, mi casa está vacía, y cada quien corre a embellecer sus casas. Y cuando ya tenemos la casa embellecida,
no queremos salir de esa comodidad. Y Dios te está haciendo un llamado, pero tú quieres seguir como este pueblo que tenía una ciudad edificada, tenía un muro de protección edificado, pero ellos no querían dar ese paso de compromiso con Dios, porque era un paso de compromiso. Y eso es lo que nos pasa a nosotras, porque el salir de nuestra comodidad implica un compromiso. Y somos, hermanas, discúlpenme que se lo voy a decir nuevamente, como esos jovencitos de hoy, que prefieren llevar relaciones que ellos le llaman amigos sin derecho, o también ahora les llaman que andamos en algo, así les dice. Uno le pregunta, hijo, ¿es tu novia? No, mami, andamos en algo. Y entonces ese andamos en algo no es un noviazgo. ¿Por qué? Porque hay besos, hay abrazos quizás, pero no hay compromiso. Y así somos con Dios. Queremos a un amigo con derecho, queremos ver a Dios como un amigo con derecho, porque queremos tener derecho a sus bendiciones, derecho a que nos sane, derecho a que nos ayude, derecho a que nos bendiga, derecho a que nos dé la provisión que necesitamos, Jehová Jireh. Pero no queremos salir de nuestra comodidad incómoda y comprometernos con el Señor. Queremos seguir como el pueblo, en sus casas artesonadas, sentados cómodamente, porque no querían arriesgarse a tener mayor obediencia, a invertir de su tiempo, a invertir de su dinero, a invertir de su esfuerzo para el llamado que Dios les estaba haciendo. Sin embargo, pasa aquí algo bien interesante. ¿Y cómo hace? ¿Cuál fue la solución de Nehemías? Dice que su solución, y aquí lo dice al principio de los versículos, quiero que lo leamos, fue echar suertes para que cada uno de cada 10 fueran a vivir a Jerusalén. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Nehemías? Fue reclutar a familias para que se trasladaran así y crear la capital de la nación. Ahora, ¿qué dijo? Emitió un edicto. Una de cada 10 personas que viven en los suburbios deben mudarse a Jerusalén. Y fue por las aldeas, hermana, haciendo un sorteo, de tal manera que había una especie de dado que tiraban y al que le tocaba salía sorteado para vivir en Jerusalén. Ahora, esto es interesante porque usted tenía la opción de decir, no, yo no quiero ir a vivir ahí. Elijan a otro. Y entonces el dado se volvía a tirar y volvía a caer la suerte en otra persona. Y esa persona decidía si se iba a vivir a Jerusalén o si se quedaba viviendo afuera de la ciudad, en los suburbios. Ahora, esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque Dios quería voluntarios. Diga esta palabra, voluntarios. ¿Verdad? Se podía elegir a un hombre, pero él tenía la decisión de decir no, no quiero. O decir sí, gloria a Dios, yo quiero ir a vivir en la ciudad santa. Dios me está hablando, Dios me ha elegido para ser un bendecido y vivir en la ciudad santa. Él tenía la opción de ir libremente. De tal manera que los que tomaron esa decisión, dice la palabra de Dios ahí en el versículo 2, que fueron alabados por el pueblo, que les honraron
porque se ofrecieron voluntariamente para hacer lo que Dios les mandó a hacer. Oiga bien esto. Fueron alabados, fueron honrados, porque se ofrecieron voluntariamente a hacer lo que Dios les mandó a hacer. Ahora, mire, hermana, este mismo principio se aplica a la iglesia de hoy. Porque según el Nuevo Testamento, todas nosotras, todas las mujeres que estamos conectadas en esta noche, hemos sido llamadas al ministerio. El ministerio pertenece a sus santos. El ministerio pertenece a cada una de nosotras. El ministerio no es exclusivo de los pastores o los líderes de la iglesia. El ministerio pertenece a usted y a mí. Desde el momento, mi amada, en que usted se convierte, es trasladada a la Nueva Jerusalén. Y como parte de la Nueva Jerusalén, es usted una piedra viva que debe de servir en esa Nueva Jerusalén. Ahora, a cada una de nosotras se nos pide que realicemos un trabajo, hermanas, de acuerdo a los dones que Dios nos ha dado. Pero también debemos de realizarlo de manera voluntaria. Porque Dios no obliga a nadie. Oiga bien, Dios no obliga a nadie, hermana. Ahora, yo te voy a decir algo, hermana. Mira, no es casualidad que te hayas unido en esta noche. Por eso yo ponía hoy, Dios quiere hablar a tu corazón. ¿Estás dispuesto a escucharlo? Porque cuando nosotros de manera voluntaria, así como este pueblo, yo estoy segura que los que se fueron a vivir a Jerusalén fueron bendecidos por el Señor. Y fíjense que me llama la atención algo que les quiero compartir, porque hay una familia en especial. Dice, fueron 478 descendientes de Fares los que se establecieron en Jerusalén. Eso en el versículo 6. Todos ellos hombres excepcionales. En otra versión dice guerreros valientes. Me encantó esto, hermana, porque a mí me encantaría que el Señor dijera de mí una mujer excepcional, una guerrera valiente. ¿Entiende? O sea, Dios nos llama, Dios nos dice, ¿verdad? Que los campos ya están listos para la siega. Y no es necesariamente una mujer que no ve la siega, sino que ya están listos para ser cortados, hermana. ¿Y quién va a hacer esa obra? Dice que el Señor nos la ha encomendado a nosotros. Pero ¿qué le parece si nosotros estamos en esa comodidad incómoda, desenfocadas? Desenfocadas, hermanas. Desenfocadas con lo que el mundo ofrece. En nuestros trabajos. Ayer hablábamos con mi mamá de una persona que ya tiene un negocio, bueno, ya tiene 3 negocios y va por su 4.º negocio. Y sí, está haciendo plata, gloria a Dios, porque está haciendo mucha plata. Y esa persona dice que es cristiana, pero ¿sabe qué pasa? Que ya no le queda tiempo para ir a la iglesia. Que ya no le queda tiempo para su intimidad con Dios. Que ya no le queda tiempo para leer la palabra y menos le queda tiempo para servir al Señor. Ahora, está viviendo con un título que dice aquí, soy cristiana, pero según los valores de este mundo y no los valores del reino. Entonces cabría preguntarnos a nosotras, de veras, hermana Vero, ¿con qué valores estoy viviendo? ¿Por qué? Porque Dios
nos está haciendo un llamado a ti y a mí. Un llamado a ser piedras vivas. Un llamado a ser parte de ese servicio en nuestras congregaciones. Porque Dios no solo ha llamado a tus pastores o a tus líderes, hermana. Dios te ha llamado a ti como ese Aarón, como ese Ur, para que levantes los brazos de tus líderes. Porque muchas veces nosotros como líderes no lo podemos hacer todos. Y necesitamos de mujeres, de hombres que se levanten y digan, yo tomo el reto. Yo me salgo de esa comodidad incómoda. Yo, Señor, quiero compromiso. Yo ya no te quiero tener como amigo con derecho. Yo quiero compromiso, Señor. Y yo te voy a servir con los dones que tú me has dado. Amén, hermanas. ¿Sabe? Hay muchas iglesias que necesitan de mujeres que ayuden a cuidar a los niños. Que necesitan de mujeres que vayamos a poner linda la iglesia. Que vayamos a cuidar los jardines, que hagamos actividades. Las mujeres somos tan creativas y tan detallistas, pero estamos desenfocadas. Estamos como ese pueblo que regresó a Jerusalén a reconstruir el templo, pero cuando vieron que la cosa estaba difícil, se dedicaron a construir sus casas. Lea Ageo capítulo 1. Y empezaron a embellecer sus casas. Y de repente se empezaron a dar cuenta que sembraban mucho y recogían poco, que su salario se les iba como un saco roto. Y el Señor estaba tan molesto que envió un juicio con ellos hasta que ellos empezaron a hacer lo que Dios les había mandado hacer. Y muchas veces en nuestra vida no arrancamos, hermanas, porque no estamos haciendo lo que Dios nos manda hacer. Y porque Dios no te quiere obligar. Dios quiere que lo hagas de manera voluntaria. Y allá dice en 2 de Corintios que Dios ama al dador alegre. Y cuando habla del dador alegre, no solo habla el que da un diezmo o da una ofrenda, sino que el que da de su tiempo, el que da de su esfuerzo. Aquella mujer que le dice a su pastora, hermana, yo este sábado voy a llegar porque quiero limpiar los baños y los quiero dejar relucientes. Hermana, yo voy a llegar porque he visto que esa alfombra está bien polvosa. Y el Señor me ha puesto en el corazón limpiarla. Hermana, yo voy a llegar a la iglesia porque quiero limpiar esas ventanas. Muchas veces, hermana, las iglesias no tenemos recursos para pagarle a una persona. Pero ¿por qué vamos a pagar si usted y yo somos parte del pueblo de Dios? Y somos piedras vivas. Y eso es con el trabajo en la iglesia. Y ya no digamos el trabajo del reino, que es compartir la palabra de Dios. Que es decir, yo me voy a hacer una sembradora de la palabra. Y yo a través de las redes voy a compartir palabra. Yo les voy a enviar palabra a mis amigas. Yo voy a compartir el testimonio de lo que Dios ha hecho. Porque yo quiero ser una piedra viva en esta nueva Jerusalén. Hermana, Dios anhela que tú te levantes hoy voluntariamente. Ahora, Dios nos ha dado dotes espirituales grandes, pero Dios no nos obliga a usarnos, hermana. Yo te quiero decir eso. Yo quiero que te examines y pienses qué dones me ha dado Dios. Y yo no te voy, porque a veces queremos el don de la prédica, el don de la enseñanza, el don de sanidad, el don. Pero hay dones como el servicio. Amén. Hay dones, hermana, como ese don de ayudar, que tú puedes poner a la disposición de Dios de manera voluntaria. No para que lo vea su pastor, ni para que lo vea su líder, sino porque Dios lo ve, hermana. Fíjese que dice en Colosenses 3, 23 y 24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo
que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque es a Cristo el Señor a quien servís. Wow. Es a Cristo el Señor. Tal vez los líderes de tu iglesia no te van a dar el reconocimiento que tú anhelas, pero no lo hacemos para ellos, lo hacemos para el Señor. Tal vez tu pastor no te va a dar la palmadita que tú esperas, pero no lo haces para ellos, lo haces para el Señor. Por eso en esta hora, hermana, de parte de Dios te digo, no te desanimes, levántate, levántate, levántate de manera voluntaria y dile, Señor, heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. No quiero hacerlo por obligación, no quiero hacerlo por necesidad, quiero hacerlo porque en mi corazón arde la gratitud hacia ti. Hoy me quebrantaba el corazón una hermana que pasó una prueba bien difícil con la salud de su hija. Y el Señor le hizo un milagro y me decía, hermana, yo le quiero servir al Señor. Hermana, yo tengo tanta gratitud para el Señor que yo le quiero servir. Póngame a servir, y me emocionaba eso. Y fue una confirmación para esta palabra que Dios me puso para hoy. Así que, hermana, yo te quiero decir en esta noche, acepta el llamado que Dios te está haciendo. Dios llama y capacita a su pueblo para que le sirva de manera voluntaria. Yo te voy a decir esto. Muchas veces nosotros decimos, Señor, yo quiero capacitarme para servirte. Pero en el reino de Dios no se mueve así, hermano. Dios capacita a los que Él llama. Dios capacita a los que se levantan y dicen, yo le quiero servir. No esperes capacitarte y luego servirle, porque no es esa la forma. Primero tú tienes que levantarte en fe, en obediencia, voluntariamente decirle, Señor, aquí estoy, yo te quiero servir, capacítame. Y a medida en que tú camines, el Señor te irá dando más y más y más y más, hermana. ¿Sabes por qué? Porque Dios honra. Dice que aquí, estos que se pasaron a vivir a Jerusalén, recibieron el aplauso, la bendición, la honra del pueblo. Pero en esta nueva Jerusalén, no es de ellos quien recibimos la honra, sino que del Señor mismo. El Señor mismo es el que te bendice, el Señor mismo es el que te honra cuando tú tomas la decisión. Dice, hermana amada, que la ofrenda de olor grato a Dios es el servicio a Dios en obediencia, en alegría. Y a mí me encanta, hermana, cuando veo a las hermanas sirviendo con alegría y las veo que andan hasta cantando y hasta bromeando. Es algo tan lindo. Y si yo que soy humana me regocijo, imagínese qué sonrisa no le pondrá usted a Dios. Así que yo le voy a hacer ahora un reto de parte de Dios. Dice, nos perderemos nosotros la grandeza de su llamamiento para servir tanto en la iglesia como en el mundo. Allí en tu comunidad, en tu casa, tú puedes ser una servidora de Dios. Si lo haces como para el Señor y no para los hombres. Yo quiero que tú te examines y que pienses, Señor, estoy enfocada yo en darte un buen servicio. Un servicio de excelencia. Un servicio que me haga ver como una mujer excepcional, así como fueron vistos estos hombres. O te estoy dando un servicio mediocre. O a veces estoy tan enfocada en los afanes de este mundo
que me olvido que es a ti a quien sirvo, Señor. El Señor, hermana, quiere traer un tiempo nuevo a tu vida, pero necesita que voluntariamente te levantes y le digas, Señor, heme aquí, yo te quiero servir. A donde tú me pongas, en esa casa, en esa colonia, en ese trabajo, en esa iglesia, que usted pueda decirle a sus pastores, a su líder, hermano, yo he recibido el llamado del Señor y yo quiero servir en lo que usted me ponga. Allí a recibir a los hermanos, a ser la encargada de tener esos baños limpios. Qué rico es llegar a una iglesia donde los baños están olorosos, hermana. Haga ese reto en esta noche, porque Dios quiere traer un tiempo nuevo a tu vida, como lo trajo a esos habitantes que se fueron a vivir a Jerusalén, la ciudad santa. Cierre sus ojos. Señor, en esta noche la palabra que pusiste en mi corazón ha sido dada. Bendice a mis hermanas que en esta hora están examinando sus corazones y que voluntariamente se levantan y dicen, Señor, aquí estoy. Yo te quiero servir. No para los hombres, Señor, sino para ti. ¿Sabe, hermana? Quiero hacer un paréntesis. El enemigo va a tratar de traer excusas a tu vida. No te van a valorar, no sos importante, te ven mal. Son excusas que el enemigo quiere que tú tomes. Pero Dios perdona pecados, no excusas. Así que deja eso a un lado y dice, Señor, el llamado es para mí. Y yo me levanto, Señor. A partir de este momento yo te voy a empezar a servir con ese hijo, con ese esposo, con ese vecino, con ese compañero de trabajo, en esa iglesia donde tú me has puesto, Señor. Allí yo voy a dar mi mejor servicio, Padre. Gracias por este llamado que nos has hecho en esta noche. Porque yo sé, Señor, que esto es quitar el tapón que muchas veces hay para nuestra bendición, Padre. Gracias, porque a tiempo y fuera de tiempo nos apercibes, Padre. Bendigo tu nombre, Señor. Bendigo tu nombre y bendigo a cada una de mis hermanas que con un corazón atento han escuchado a esta palabra y te dicen en esta noche, heme aquí, Señor. Dígale en esta noche, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Gracias, Padre, por tu bondad y tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me las bendiga, hermanas. Vamos a subir este video a YouTube para que usted lo pueda compartir con alguien que necesita escuchar esta palabra. Mi canal es Verónica Guerrero de Colindres. Compártalo, sirva al Señor de esta manera y nos vemos el día jueves en el Discipulado de Mujeres a las 7 de la noche, donde vamos a aprender de una nueva mujer. Que el Señor me les bendiga.